permítanme hacer una muy pequeña intro a este espacio que Collective proporciona para brindarle voz y difusión y compartir ese conocimiento que tienen nuestros increíbles integrantes del Master in Business and Technology. Por ahí veo a Bego, bienvenida, que también es compañera de Sergio. Y pues los demás, cuando gusten, me van apoyando con sus camaritas, así este espacio es mucho más íntimo y realmente conectamos, que es lo que más buscamos hacer en Collective. Como saben, o para los que no saben, Collective es la Neo Universidad para líderes de los negocios en Latinoamérica y esto lo hacemos a través de distintos formatos. Principalmente el Master in Business and Technology, este programa de aceleración del talento enfocado en las disciplinas de mayor impacto para el futuro de las organizaciones, una maestría que tiene una duración de 18 meses, híbrido, principalmente en línea, pero también con componentes presenciales impresionantes y pues que es ideal para las personas que buscan liderar el cambio. También, si quizás la maestría no es para ti o no en este momento, contamos con una amplia cartera de cursos y bootcamps a los cuales tú puedes acceder. De hecho, para los que llegaron bien puntuales, veían por ahí en el timer que se avecinan cursos muy interesantes como FinTech Essentials, si quieres ser parte de esta nueva ola y transformación del ecosistema, como storytelling, porque pues el poder de las historias sabemos que abre y desbloquea muchas puertas, entre otros muchos más. Así que por favor no duden en buscarnos para nuestros cursos y bootcamps presenciales. Por aquí veo que anda Ernesto Tejeda. ¿Cómo estás, Ernesto? Ernesto va a liderar un bootcamp increíble que se llama Teaming o Haciendo Equipo con la Inteligencia Artificial. Entonces los esperamos por allá en noviembre. Por último, pero para nada menos, ya me andaban censurando, que es mucho comercial, qué bárbaros, y venimos a escuchar a Sergio. Por último, pero no menos importante, contamos con los programas corporativos. Collective tiene una rama B2B que cada vez crece más. Estos programas son totalmente tailor-made a las necesidades de las empresas y se ofrecen en formato tanto presencial como online. Son ideal para transformar el software que no encuentras en la App Store. Me estoy refiriendo al mindset de las personas. Entonces, los esperamos en Collective en cualquiera de nuestros formatos. Pero bueno, sin más preámbulo, se llegó un momento que me emociona muchísimo. Literalmente me pone la piel chinita porque estamos regresando a Collective Voice con broche de oro con el speaker de hoy. Permítanme presentárselos. Diseñador industrial de profesión, Sergio ha gestionado y dirigido proyectos desde 2014 a partir de construir equipos de alto desempeño e integrando perfiles multidisciplinarios. Actualmente, Sergio es encargado de expandir no una, sino dos empresas en México. Punkt, que es una agencia de marketing que materializa proyectos de diseño y mejora procesos especiales con conceptos gráficos atractivos. Fortalece a las marcas mediante una propuesta integral, como puede ser la gestión de redes sociales, la fotografía, el video y la dirección de arte. También director de RD Studio, es una empresa que es internacional y está centrada en el desarrollo de soluciones de interiorismo y arquitectura. Siempre, siempre desde una perspectiva centrada en el usuario y empresarial, buscando entregar resultados de impacto. Actualmente, Sergio, por su parte, estudia, y veo aquí a varios de sus compañeros, en la 33ª generación del Master in Business and Technology, la generación Agatron. Originario de Colombia, Sergio es un apasionado del cine que seguro les dará increíbles recomendaciones y las conversaciones profundas y estimulantes. Bienvenido, Sergio, qué gusto estar por acá. Lars, muchísimas gracias por esa bienvenida e increíble presentación. Súper, pues te voy a pasar la pantalla para que tengas total control en lo que le pido al resto de la audiencia si nos apoyan con sus camaritas. Veo que se dejó venir la raza Agatron, ahí está Vero, ahí está Jupa, ahí está Bego también. Bienvenidas, bienvenidos. Todos tuyos, Sergio. Bueno, muchísimas gracias, Lars, increíble presentación. Pues vamos a comenzar con esta charla que es un conversatorio que he venido armando hace un tiempo y que realmente son temas que me encantan y me inspiran. Es Conecta y expande tu universo de marca.
Como contaba un poco Lars, tengo un poco de experiencia en términos de desarrollo de experiencias físicas y digitales, que es justo esta unión de cómo se crean los conceptos a nivel de universo de marca en diferentes canales. Y eh, no me disculpo por lo que vaya a pasar, por cómo vamos a conversar, por mi expresión, por si enloquezco un poco y comenzamos a conectar todos estos puntos de manera bastante compleja, pero espero que haya una retroalimentación final y que vayan viendo diferentes cosas y conecten y se lleven muchísima información para el futuro. Inicio este momento primero con un video. Es un video que realmente nos permite representar cómo estas marcas atrevidas, de dónde surgen las marcas atrevidas. Para mí, este atrevimiento son aquellas marcas que nos impactan emocionalmente y estas emociones que nos inspiran de diferentes sentidos, como por ejemplo el odio, el amor, la emoción, la alegría. Y para mí estas marcas atrevidas generan un gran impacto y tienen un gran pensar y sentir a lo largo de mi vida porque me ha permitido entender diferentes conexiones y cómo algo intangible que viene desde un concepto nos permite a través de una pantalla o a través de diferentes experiencias sentir una emoción. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos emociones con algo que realmente es intangible? Vamos con un poquito de oxitocina, veamos este video que realmente me encanta, seguro ya muchos lo vieron, pero me gustaría retomarlo para iniciar. Realmente este video me llena como de mucha inspiración y emoción y creo que hay diferentes cosas con las que conecto y me parece una locura llevar a las cámaras o al entendimiento de estas cámaras que pueden ser lo más auténtico posibles, este tipo de locuras que se inventa Coca-Cola. Entonces realmente me encanta. E inicio esta plática con un primer ejemplo donde tenemos esta publicidad y cómo una serie que se llama Mad Men comienza a representarla y comienza a darle vida. Y se trata de Heinz, esta marca que aquí no hay por ningún lado los productos, pero inmediatamente la relacionamos con aplicarle salsa, aplicamos con una acción, comenzamos a dejar volar nuestro imaginario y ese imaginario es ese espacio que podemos llenar y el protagonista dice, lo mejor que puede trabajar para ustedes es la imaginación del consumidor, ya que no tiene presupuesto, no tiene tiempo, no tiene ningún tipo de exigencia más allá de lo normal y cuando se logra llenar este espacio con la respuesta del consumidor y que él dé su posición o su propuesta con respecto a lo que piensa, es donde se genera todo este imaginario. Y el imaginario de marca para mí es como ese universo donde todos quisiéramos llegar. Realmente el imaginario es este posicionamiento donde nombramos una marca sin ni siquiera pensarlo, o nombramos una marca sin ni siquiera verla y la relacionamos completamente sin ni siquiera ver este producto. Ahorita nosotros no estábamos viendo el producto, pero inmediatamente lo conectábamos y esto para mí es donde se crea
el imaginario. Y el imaginario es esta relación que, por ejemplo, Christopher Nolan representa muy bien en Inception, donde se construye una idea y cómo se construye una idea y esta idea poco a poco se va expandiendo. ¿Y cómo se expande esta idea? Se expande porque surge de un concepto. ¿Qué es el concepto? Y este elemento intangible que es muy difícil de explicar, y a mí como me gusta explicarlo, materializarlo, es como el ADN, es una estructura compleja que se va construyendo a partir de diferentes ideas y estas ideas poco a poco se van fortaleciendo y se van expandiendo más y más hasta lograr crear un universo de marca. Y este universo de marca es indefinido y tenemos extremos donde tenemos toda esta parte digital y tenemos toda esta parte física. Digitalmente, ahorita nos relacionamos desde distintos canales como redes sociales, publicidad, YouTube, todos estos elementos que es de muy fácil conexión y es muy fácil empatizar. Por otro lado, tenemos todas estas experiencias físicas como el desarrollo de espacios, desarrollo de experiencias muchísimo más tangibles, toda esta parte de impulsaciones de marca y todo este universo de marca es lo que nos permite entender cuál es esa marca y conectar en diferentes niveles y desde diferentes perspectivas. Aquí situado en el Norman, donde dice las cosas atractivas funcionan mejor y cómo nos relacionamos con ese universo de marca, cómo lo entendemos desde diferentes posiciones, donde el diseño emocional, él lo define en tres niveles que me encantan. El primero es el visceral, es el que viene de adentro. Este posiblemente es mi favorito porque realmente no tenemos nada que hacer contra él, simplemente nos gusta o no nos gusta, viene de adentro. ¿Por qué? Por sus formas, por colores, porque tenemos información genética que no podemos controlar, pero esa información ya viene en nosotros y eso simplemente nos gusta, una fruta, un color, cómo tomamos estas decisiones. Por otro lado, está la conductual, que es me relaciono muy bien con esta como diseñador porque es la que se encarga de que el producto funcione bien. Cuando el producto funciona muy bien y te relacionas muy bien con este producto por su experiencia, es completamente positiva esta relación. Entonces, al ser conductual, funciona bien, podemos tener una relación a futuro, pero luego llega la parte reflexiva, que esta parte reflexiva es donde va muchísimo más allá toda esta parte conceptual y comenzamos a reflexionar y a identificar estos conceptos como propio. De pronto nos da estatus porque una marca representa algo para nosotros o porque tiene ciertos cambios en ella que no nos gustan, porque nos molesta, porque hay cosas que dejamos a un lado y hay otros elementos que tomamos estas decisiones. Y todas estas emociones nos permiten reflexionar a partir de un producto o una marca. Algo, como venía hablando Lars, algo que he venido aprendiendo en este MBT es abrazar la irracionalidad. La irracionalidad es algo con lo que siempre he luchado y he tratado de ser racional todo el tiempo en todas mis decisiones, en todos los aspectos de mi vida, pero realmente somos humanos que estamos en piloto automático, que tenemos emociones y que la mayoría de nuestro tiempo no estamos racionalizando y abrazar esta irracionalidad me parece algo como grandioso, algo vulnerable y que nos permite como abrirnos a muchas cosas, pero también nos permite entender y relacionarnos desde diferentes perspectivas. Hay un libro que me encanta que se llama La influencia, la psicología de la percepción de Robert Cialdini y me encanta porque representa esta influencia o esta persuasión desde las marcas o las relaciones entre las personas desde diferentes puntos. El primero es reciprocidad. Todo lo que le des a alguien, esta persona va a quedar en deuda. Cuando esta persona queda en deuda, va a tener la necesidad de devolverlo. Luego está la simpatía, donde tenemos toda esta capacidad de agradar. Todo lo que nos agrada, creemos que es mejor, creemos que es más eficiente, creemos que tiene muchísimas ventajas. Cuando tenemos simpatía y agradamos, todo el universo comienza a volverse muchísimo más interesante. Por otro lado, tenemos la aprobación social, donde somos seres sociales, no podemos evitarlo. Suena un poco negativo, pero todo el tiempo estamos buscando la aprobación de los demás.
En cuarto lugar, tenemos la autoridad, donde buscamos expertos, donde buscamos esta persona que nos lidera, que sabe muchísimo más de nosotros y entiende muchísimo más desde la especialidad algún tema en específico. La escasez, por su parte, es este elemento de la persuasión donde todo el tiempo usan las marcas, las ofertas. ¿Por qué? Porque lo que invitan es a generarte que eso que tú quieres es algo que no vas a tener. Entonces lo relacionan con el tiempo y lo relacionan con la emoción de tenerlo. Por eso la mayoría de las compras que hacemos cuando hay un timer son compras totalmente irracionales e impulsivas. Seguimos con el compromiso y la coherencia, donde en compromiso y coherencia es cómo nos comprometemos nosotros mismos cuando escribimos, cuando hablamos, cuando contamos un plan a nuestros amigos y cómo como marcas podemos hacer que nuestros usuarios se comprometan con nosotros mismos. Y por último, uno que me encanta y que habla un poco de lo que es Collective y un poco de lo que es expandir el mundo y tu universo de marca y conectar, es la unidad. La unidad representa esta conexión y el querer hacer parte de algo que ya lo vamos a ver un poco más a profundidad adelante. Y nos vamos con un concepto que les decía puede ser un poco negativo, donde tenemos esta aprobación social. Y al ser seres sociales, ¿cómo manejamos esto? Desde muchas perspectivas tenemos como en mente el qué va a decir el otro y cómo nos quitamos esto. O realmente debemos caer en esto constantemente. Realmente es una duda y una reflexión que me genera. Pero porque a veces tomamos decisiones desde el pensamiento de lo que quiere el otro. Esto me parece realmente importante y se relaciona muy bien con el cambio generacional, donde, pues sí, hablar de millennials y hablar de Gen Z es lo normal porque es lo que está pasando, pero todas esas aprobaciones sociales van cambiando generacionalmente y no es lo mismo los millennials a los Gen Z. Y este ejemplo lo pongo porque es importante identificar cómo va evolucionando el mercado, cómo van evolucionando todas estas generaciones. Y estas generaciones tienen esa aprobación social porque quieren ser parte de algo, quieren ser parte de una tribu, quieren ser parte de una comunidad, todos queremos conectar. Aquí cito a Seth Godin, donde habla de cómo se está liderando la opinión y cómo las marcas lideran diferentes opiniones para tener un público objetivo. Y este público objetivo se genera a partir de entender el movimiento de que una idea se convierta en un storytelling y ese storytelling vaya evolucionando y se vaya expandiendo y poco a poco se va construyendo comunidad. Parte de lo que dice es todos queremos ser parte de algo. Y sí es cierto, todos queremos ser parte de algo que nos interesa, tenemos diferentes intereses en común y cuando logras identificar qué es lo que quiere tu usuario y cómo este usuario se relaciona con tu marca y hay una bidireccionalidad en términos de comunicación, es donde comienza a suceder como la magia de comunicación. Aquí quisiéramos hacerles una pregunta con respecto a las generaciones y con respecto a de cómo se relacionan estas generaciones entre sí. Aquí lanzamos la votación y en lo que las personas van dando su opinión de a qué generación se le facilita más conectar, si a los millennials o a la generación Z. eh, Justo Seth Godin es como uno de los founding fathers de Collective, aunque él no lo sabe. Otra de sus TED Talks, Stop Stealing Dreams, es parte de uno de los primeros recursos que nuestros aprendedores o estudiantes como tú eh, pues consumen y reflexionamos, ¿no? En este kickoff presencial con el que empieza el máster. Algo que me voló la cabeza de esta TED Talk, disculpen, que está citando, es Godin establece que las tribus son lo que cambia al mundo, pero no porque las forcemos, como es el marketing más tradicional, sino porque la gente justo tiene este deseo de conectar y de pertenecer. Y entonces el etos de una tribu termina siendo algo por lo que vale la pena generar un cambio y conectarnos. Entonces fue como una reflexión que quería traer a la mesa porque pues grande Seth Godin y creo que conecta perfecto con esto que hablabas, que si bien hay un lado oscuro de repente al hablar de aprobación social, redes sociales, ya platicaremos en el Q&A,
pero me parece una reflexión interesante hablar de que está muy profundo en nuestra biología esta necesidad de conectar. Increíble, Lars. ¿Cómo va el poll? Ahí vamos, ya votó la mayor parte de la gente y 70-30. Estamos viendo que por aquí los participantes también podrían ver los resultados. Se cargó más a millennials. ¿Qué piensas de esto, Sergio? Pues mira, la verdad, no sé si es porque somos más millennials en este momento. La respuesta no la tengo y no quisiera decir ni millennials ni generación Z. Parte de lo interesante de esto es como tú decías, todos conectamos de diferentes maneras. Antes quizás yo me reunía con mis amigos en un parque a hablar, ahora la gente se conecta en Twitch y hay 1000 personas generando conexiones constantemente. Creo que hay diferentes calidades de conexión, pero pues ¿quién soy yo para decir que está bien o que está mal? Entonces hay diferentes formas de relacionarnos. Por ejemplo, los millennials sabemos que tenemos una forma de ver el amor muchísimo más abierto. La generación Z ahorita está basando todas sus relaciones emocionales amorosas en la amistad. Hay diferentes cosas que vienen cambiando. Entonces yo diría que me parece muy interesante la respuesta, pero tendría completamente la apertura a que puede haber un balance y que simplemente, como lo hablaba anteriormente, las conexiones y los movimientos van cambiando generacionalmente. Creo que algo que me llevo de este poll es qué significa conectar para quién, ¿no? Ahorita hablabas de cómo los hábitos a través de los cuales conectamos. Yo también me juntaba con mis cuates en el parque, eh, pero hoy mucha gente conecta profundamente en línea y justo el internet es como esta red enorme que pues te puede llevar a conectar con los intereses más particulares, más raros que tú quieras y pues te habilita otra definición quizás más evolucionada a lo que es conectar. Entonces, pues bueno, yo también creo que hubo un poco de sesgo viendo que la audiencia, creo que la mayoría somos millennials, pero bueno, sigamos. Increíble. Gracias a todos por sus respuestas. Y esto nos lleva a una premisa y es, nadie compra productos, los consumidores compramos soluciones. Me incluyo en los consumidores porque hago parte de y todo el tiempo estoy buscando soluciones. Y así como hablábamos de conectar en términos como de relaciones, creo que todos estamos conectando con diferentes soluciones y aquí les vengo a contar una pequeña historia de Superhost de Airbnb donde es maravilloso como la imperfección del ser humano toma como toda esta eh, priorización o toma relevancia en términos de cómo nos relacionamos con los servicios. La historia comienza y es que había un muy buen host. Este host se brindaba agua, daba café cuando llegabas, tenía tus toallas limpias, todo el espacio estaba perfecto. Él en promedio tenía calificaciones entre 8 y 9. Era muy bueno, pero él decía, el servicio que yo estoy haciendo, comparándolo contra muchos Airbnbs, estaba perfecto, estaba mucho por encima de la media y se comenzó a preguntar qué era lo que estaba pasando. En un momento se le ocurrió una idea que podría ser contraproducente y fue comenzar a dejar pequeños errores en las habitaciones, pequeños errores que pudiera solucionar muy pronto. ¿Y qué era lo que hacía? Por ejemplo, olvidaba las toallas si no les daba o el agua caliente no estaba funcionando. Pequeños errores que los usuarios inmediatamente se comunicaban con el host y le decían como, oye, esto no está funcionando. Y él, al saber que esto iba a pasar, tenía una respuesta inmediata. Al comenzar a generar estos errores y estas pequeñas soluciones inmediatas, comenzó a tener 10. Y todo esto le permitió llegar a ser superhost. Y aquí la reflexión que me genera es cómo valoramos muchísimamente, mucho más toda esta parte del servicio, de la respuesta, de la solución, más allá que en sí esta relación de lo que creemos como perfecto. Muchas veces el humano y el entendimiento del humano y que podemos errar es bastante maravilloso y es muy entendible. Lo que queremos es una solución inmediata. Y aquí, hablando de soluciones inmediatas, comenzamos a entrar al mundo de expansión donde hay diferentes formas y cómo se ha venido transformando. Por eso era muy importante hablar de este cambio generacional y de cómo consumimos información, donde antes
teníamos muchos productos y servicios intangibles regados y todo hoy está materializado en redes sociales, que es la mayor forma de compartir contenido y expandir la marca. Claro, hay muchas pautas publicitarias, pero generar contenido orgánico de valor es parte de lo que te genera a esta expansión masiva y exponencial. Y tenemos diferentes ejemplos aquí como Chisme Corporativo, que es un podcast que me encanta, donde dos mujeres están hablando de todo lo relacionado con los negocios, pero realmente me siento en el chisme por cómo lo están generando. Entonces aprendes del mundo corporativo, aprendes de transacciones, aprendes de CEOs y cómo esta información se vuelve exponencial porque estás divirtiéndote y a su vez ellas pueden compartirlo masivamente. Hay otro que es el universo de Trora, donde una startup lo que hace es contar toda su historia y sobre todo habla de sus errores. Y ahorita lo relacionaba un poco con toda esta parte de los superhosts y cómo estos hosts generan errores humanos y cómo aprender de esos errores y cómo nos interesa entender el humano desnudo, el humano real, como antes estábamos siguiendo como una falsa autenticidad y ahorita ya queremos que el humano sea lo más real posible. Otro ejemplo de esto es Cracks, este podcast súper famoso donde todo el tiempo lleva empresarios y quien no quiere conocer la historia de vida de estas personas y cómo ha impactado en los negocios para comenzar a aprender. Entonces genera toda esta parte de conexión que les decía, educación, autoridad. Vemos otros ejemplos que me voy a ir, por ejemplo, al de Patagonia, donde no está vendiendo en ningún momento su producto. Lo que está haciendo es un Instagram repleto de estilo de vida, calidad de vida, aventura, exploración. Y es así como conectamos. Conectamos mucho más con estas ideas, con estos conceptos que proyectamos, más que con el producto en sí mismo. Para terminar aquí, el doctor Patricio es un doctor que es un influencer que me encanta porque ha llevado como toda esta parte de la medicina, el bienestar y sobre todo la calidad de vida en un futuro a un mundo mucho más terrenal y este mundo terrenal ya te relacionas con él y generó un médico digital en el que confías, donde tiene sus trajes que cambian de color, que no sé si esto pasa en el mundo de la medicina, pero generas una conexión real donde comienzas a confiar mucho más en este tipo de personas que en los mismos doctores que visitas. Y aquí, Sergio, quisiera dime, aquí preguntarte una cosa porque a ver, está increíble esta noción de que hablar de humano es hablar inherentemente de imperfección. Y creo que si entendí bien un poco lo que la lección que quieres transmitirnos es que hoy día conecta mucho más estos imperfectos, o sea, conectándolo mucho con la parte de abrazar nuestra propia irracionalidad, pero creo que vivimos en una era donde pues, redes sociales han exponenciado la vida personal o privada. Y quería conocer tu percepción o cuál es tu postura con el influencer marketing, porque pues sabemos, todos conocemos o tenemos algún amigo, amiga, influencer que ahí anda anunciando pues productos que quizás no consumiría o demás, pero vaya, hace muy buenos tratos. Entonces quería conocer un poquito tu percepción al respecto de esto y qué nos podrías comentar. sí, mira, realmente tengo una posición bastante extraña ahí porque hace poco Trendo, que es un estudio de tendencias mexicano que realmente es impresionante, su capacidad investigativa y de entendimiento de usuario, marcas, todo relacionado con el público mexicano, y habla que a los únicos que le importan los influencers o los macro influencers son a las marcas. ¿Por qué? Estas son las únicas que les están pagando y en esta falsa idea de que los influencers van a conectar con más gente, van a tener mucho mayor impacto. Y lo que se ha visto en diferentes análisis es que los microinfluencers, que son con los que realmente conectas, tienen un mayor índice de conversión.
¿Por qué? Porque estas personas tienen un sentido y una forma de expresar las cosas mucho más auténtica. Los grandes influencers ya sabes cuando es pautado, ya sabes que no lo usan. Muchas veces han pasado ejemplos donde están publicitando un Samsung y luego en su día a día están utilizando un iPhone. Entonces, ¿qué conexión tiene eso? No tiene lógica donde pautas algo que ni siquiera usas. Realmente debes usar los productos y promocionarlos en este sentido de que realmente los valores y signifique algo para ti. Y por otro lado, hay una tendencia que está comenzando a pasar mucho, que se relaciona un poco con lo anterior, y es cómo estos founders de empresas comienzan a dar la cara. Digamos que hay uno muy famoso que es Elon Musk, pero ahorita hay muchos founders que comienzan a dar la cara y a mostrar su personalidad y su pensamiento y sus rasgos. Y esto que genera dos bandos como todo en la vida, odio y amor. Unos lo aman, otros lo odian, pero al final genera emociones. Estás conectando o desde el amor o desde el odio. Y esta conexión es lo que me parece muchísimo más interesante porque al fin y al cabo es auténtica. Y creo que las marcas deberían comenzar a pensar muchísimo más en contratar o hacer contenido que realmente genere conexión real con sus consumidores. Tremendo. Creo que todos podemos ser influencers entonces el día de mañana, quizás en una escala nano o micro, pero creo que la constante es que vivimos en un mundo de recomendaciones. O sea, ¿cuántos de nosotros no, y si no hablemos con nuestras abuelitas, con nuestras mamás, pues una recomendación en esa generación, metiendo la derivada del choque, yéndome incluso más atrás de millennials? Me parece increíble el peso que puede tener una recomendación y realmente redefinir o repensar lo que es un o una influencer. Sí, claro, y de hecho, no sé cuántas veces no has pensado, me encantaría que esta persona tuviera redes sociales y todo el tiempo estuviera compartiendo este contenido, o me gustaría estar en un espacio digital, como cuando salgo a tomar con mis amigos, que se generan muchísimas ideas y estas ideas van conectando entre sí y van generando hipótesis, ¿no? Esta relación, esta conexión humana. Creo que esa parte me parece bastante interesante. Totalmente. A partir de esto, logramos un punto que es esta expansión, y aquí traigo como unos consejos y esta expansión desde el punto de amplificar. ¿Y qué es amplificar? Amplificar es algo que está bien, entendiendo que tu producto está increíble, ¿cómo lo llevas a una siguiente escala? Y tengo unos consejos como tómate una cerveza con tu usuario, quien no quisiera hacerlo, y es entender mi usuario en una cerveza, en esta conexión real, en cuando me está diciendo todo lo que siente, todo lo que le apasiona. Se puede hacer de diferentes formas. Una forma que recomiendo es Mystery Shopper, y es ir, conocer, conectar directamente, ir, cenar, llevar esta conexión lo más profundo posible para no comenzar a trabajar, diseñar o generar contenidos a partir de hipótesis. El segundo es entender el universo en que se relaciona, entender desde una vista antropológica cuál es su contexto, cuál es su posición demográfica, cuáles son todos estos valores contextuales, por ejemplo, dónde come, qué come, ¿sí? Ser muchísimo más eh, profundo en términos de esta exploración y de comparar toda esta parte de los referentes que le permite entender y diseñar basado en análogos que ya funcionan para este usuario. Luego es proyectar tu usuario en papel, cómo te sientas, cómo lo aterrizas en una herramienta donde literal lo personificas. Y aquí, cuando lo personificas, ya que sabes todas sus necesidades, todas sus pasiones, todas sus frustraciones, comienzas a entenderlo mucho más a profundidad. Y por otro lado, entender el sector, entender la industria a profundidad, qué está haciendo la competencia, qué está haciendo todo el mundo. Y por ejemplo, viene White Paper como ejemplo, donde se me viene a la mente un artículo donde hablaba un poco de las taquerías. ¿Por qué las taquerías, a pesar de que es un producto en México que es de los más consumidos, no tiene cadenas de expansión? Porque no tiene cadenas que se expanden y se expanden y se expanden, que al final esto en lo que termina es a bajar un poco la calidad del producto.
Y un poco la respuesta es esta relación persona a persona que se tiene con el taquero. Los mejores tacos son los de la esquina. Entonces, White Paper tiene maravillosos artículos con respecto a sectores e industria y lo representa de una manera que te permite al menos adentrarte y darte una idea. El siguiente punto es generar la mayor cantidad de contenido que va unido al sexto, donde hay una experimentación constante. Entonces, entendiendo todos estos puntos anteriores, hay una lista gigantesca de elementos que se puedan experimentar. Y cuando experimentas, hoy en día puedes medir. Y cuando mides, puedes replicar. Y cuando replicas, puedes impactar de una mejor forma. En conclusión, parte de todo lo que hemos venido viendo, los puntos que se generan y que conectan es cómo le damos humanización a todas las marcas desde diferentes puntos, ¿no? Cómo conectamos y nos damos cuenta que somos irracionales, que somos seres emocionales y cómo nos permitimos esto para relacionarnos mejor con las personas, mejor con las marcas. Y en este mundo digital es muy importante retomar este concepto para ser muchísimo más vulnerables en lo que sentimos, en lo que somos, en estas comunicaciones auténticas que podemos llegar a tener en un futuro. Y una alerta publicitaria antes de terminar, tenemos RDstudio y Punkt. Actualmente yo estoy expandiéndola. En RDstudio lo que hacemos es transformar conceptos. Hace poco transformamos un concepto que se llama Legrand y es cómo traes Legrand, que es un café parisino, a la experiencia en una ciudad y entras en este universo, entras en la experiencia, te tomas en un café, te sientes. Entonces, como a partir de una experiencia puedes viajar por el mundo. Y en Punkt lo que hacemos es materializar todo este contenido para llevarlo masivamente a diferentes marcas. Creamos desde la marca, pasamos por fotografía, hacemos mucha generación de redes, contenido. ¿Por qué? Porque esto lo que nos permite es a partir de ideas y conceptos generar este universo de marca que cada vez se expande y se expande más. Tremendo. Creo que esta palabra en mayúsculas con la que cerrabas, humanización, es algo que pues si bien pareciera un discurso que se recicla constantemente, más en temporadas electorales como la que vivimos este año o la que Estados Unidos hoy está viviendo, me parece que es como el back to basics en términos de posicionarte en el imaginario de tu audiencia, en el tema de construir una marca y demás. Eh, Vamos a pasar a la sección de Q&A aquí con las personas que están conectadas. Si gustan dejarnos sus preguntas en el chat. Por ahí Ernesto ya conociéndolo, ya está pidiendo el template, dónde está la guía de preguntas. Entonces, si quieres, vamos directo con esta primera pregunta. Comenta Ernesto si hay alguna guía o template de preguntas que nos deberíamos de hacer a nosotros mismos para poder humanizar nuestras marcas y convertirlas en una marca de estas atrevidas, como el video de Coca-Cola que nos compartías. La verdad es que no hay una guía, pero hay un análogo o una referencia y es háblale como un amigo o háblale como un familiar o háblale como a tu pareja. ¿Qué realmente importa y cómo llegas profundo en términos de el entendimiento de lo que quiere tu usuario o de cómo se relaciona con la marca? ¿Sabes? Hay mil escenarios que se pueden plantear y por esto humanizar es la palabra, porque es algo que nosotros ya conocemos, pero como llevamos todo el tiempo estas relaciones interpersonales a la marca. Un ejemplo que yo tengo es muchas veces hay marcas que ni siquiera quieren, eh, hay marcas que ni siquiera quieren casarse con nosotros. Hay marcas que inmediatamente quieren llevarnos a la cama. Y no, esto es un proceso. Primero salimos, luego nos relacionamos, luego nos hacemos novios, luego nos casamos. Bueno, o quizás sí, y simplemente queremos eso. Exacto, un besito. Pero parte de lo que te puedo dar como respuesta, no hay una guía, no hay un framework, es relacionarlo completamente con nuestras interacciones humanas e interacciones personales. Me encanta, lo sintetizaría quizás en un anti-framework, que es no tengas tanto un script, por acá está el argumento en el chat de la inteligencia artificial y
Sabemos que hoy hay chatbots muy avanzados donde ya es muy difícil, se han hecho varios experimentos, identificar si estás hablando con una máquina o estás hablando con un customer service o con alguien, con un humano, digamos, ¿no? Entonces, vamos a llevarnos esa atención a digerirla y a pensarla. Jupa por ahí nos pregunta si tienes alguna recomendación específica, dada tu experiencia en los estudios, para conectar y o humanizar marcas, pero para el mundo B2B. Y perdón, Uriel, ya debí haber leído lo último al inicio, Uriel, pero me fui con el nombre que aparece en tu Zoom. Adelante. Mira, la verdad es que vemos el mundo B2B como esta entidad, ¿no? Como esta entidad física, lejana, fría, pero al final las empresas, pues no son las empresas son las personas. Entonces, no tienes que humanizar el conectar con estas grandes empresas como tal, como ente, sino lo que tienes es que conectar con las soluciones que necesitan estas empresas y que son lideradas por personas que toman decisiones emocionalmente. A pesar de que pensemos que cada decisión es racional, ellos también están tomando decisiones emocionales. ¿Y cómo conectas con esta emoción dándole soluciones a los tomadores de decisiones de cada una de las empresas? Es mi recomendación específica para conectar en el mundo B2B o B2C o personal. Tal cual, creo que esta parte de entender que detrás de la empresa siempre hay un decision maker irracional, siempre hay una persona que tiene incentivos, que tiene KPIs, que tiene a los hijos o al primo o al hermano. Entonces, creo que hacer esa exploración me parece muy sana y como quitar esta máscara de lo que las empresas son, porque realmente terminan siendo un conjunto de personas orientadas a objetivos. Vamos a ver si en el chat nos ponen por acá. Agradece Uriel hablar, ¿no? De los diferentes buyer personas, ¿no? Y entender realmente, si no, si bien no es tu usuario, pero pues es tu buyer persona, es alguien que te compra, pues también tiene un conjunto de dolores, de aspiraciones, de deseos. En lo que seguimos calibrando con aquí con las personas del chat, yo tengo una pregunta que la verdad tengo mucha curiosidad de hacerte, Sergio. Porque Cuéntame. usaste una metáfora que me encantó, que los conceptos son como el ADN de la marca, ¿no? Y creo que todos tenemos ideas y tenemos como conceptos que queremos llevar a una realidad. Pero de ahí nos llevaste a hablar del universo de marca, hablando de pues un chorro de tácticos y assets y espectaculares que podemos ver en Reforma, los que estamos en Ciudad de México. En tu experiencia, ¿es más difícil crear el ADN, tener un buen concepto, o es más difícil ir de concepto a universo? Ir de concepto a ADN o ADN a concepto, dices. Ir de cero a uno, de cero a solo tengo el concepto escrito en una servilleta, o ir de tengo este concepto y expandirlo a que sea un universo de marca. Mira, justo no creo que haya como una dirección y creo que esto es lo que hace que el ADN sea tan enriquecedor, pero el ADN como analogía lo representaba porque es una estructura muy compleja y esta estructura se compone de muchísimos conceptos. Muchas veces vemos marcas o vemos estos elementos intangibles o elementos de comunicación que no podríamos definir un único concepto porque está cambiando, está evolucionando y en sus diferentes canales y con sus diferentes usuarios se relaciona de diferentes formas. Entonces, para mí, lo más importante, y como decía, está el inception, donde cómo plantas una idea y esta idea poco a poco se va convirtiendo en un concepto que es este elemento más macro, que es mucho más difícil de entender. Y en el ADN tenemos una estructura llena de conceptos, ¿sí? Que se articulan entre ellos, que a veces se eliminan, que se reforman, que se vuelven a estructurar, que se expanden. Y esto es lo que hace que una marca sea muy enriquecedora y que a través del tiempo cada vez vaya impactando más el universo de marca. Increíble, creo que no subestimar el ADN como, oye, pues es una idea, realmente son muchas ideas que se integran en esta compleja red pues, este remix particular que luego eventualmente puede evolucionar a un universo. Recordamos que tenemos el chat súper abierto.
Andrés por acá trae un comentario interesante, teniendo en cuenta que el papel que juegan los empleados y embajadores de marca en la humanización de una empresa es importante. ¿Cómo se puede incentivar su participación auténtica en la construcción de una identidad de marca más humana y que esto se refleje en sus productos y servicios? ¿Cómo contagiamos a los empleados y embajadores? Mira, la verdad es que todo esto se relaciona con algo muy importante y es la cultura, ¿no? Primero inicia la cultura interna desde la cultura de marca y luego como esta cultura conceptualmente a partir de valores, porque las marcas también van representándose en valores y van expandiéndose en valores, cómo te comienzas a identificar con estos valores. Hay diferentes ejemplos, pero piensa en las marcas que amas o como les explicaba hace un momento, la marca Patagonia. ¿Por qué ciertas personas deciden utilizarlas de forma auténtica a pesar de sus costos, a pesar de el tiempo, a pesar de todo lo que implique conseguir un producto de estos? Y es porque entiende sus valores y se relacionan directamente con estos valores. Cuando te relacionas con estos valores y comienzas a proyectarlos, es cuando se comienza a generar esta aceleración poco a poco en términos de empleados, en términos de embajadores, pero es muy importante que no simplemente se formen estos embajadores, sino que hayan diferentes pensamientos que hagan match y hagan parte de la comunidad. Como hablábamos con Lars hace un momento, las tribus son lideradas por ciertas personas o por ciertas marcas. Y hay personas que simplemente hacen parte de algo o no hacen parte de algo. Tienes que buscar cuáles son los embajadores que realmente hacen parte de tu marca, que conectan y que van a transmitir tu storytelling o tu movimiento o tu comunicación de la manera más auténtica posible. Justo, ¿no? Creo que esta palabra autenticidad sería ir muy en contra, no se debe de forzar, pero creo que es muy interesante lo que hablas de cultura y cómo pues la cultura se vive, no es el póster de valores que todas las empresas tienen ahí, de en esta empresa valoramos mucho la honestidad y la puntualidad, sino realmente cómo los líderes transmiten y se comportan. Hay una historia increíble que una vez me platicó un mentor, un profe en Collective, que él fue a una conferencia de este Yvon Chouinard, el founder de Patagonia, hablando de sustentabilidad y todo esto, y traía un chaleco él puesto de Patagonia, o sea, iba de uniforme, se puso la camiseta y al terminar la conferencia se acerca con él y dice, oiga, lo admiro mucho, ¿podría firmarme mi chaleco? Y le dice Ivonne, no. Oye, pero ¿por qué no? Es que si te lo firmo, ya no lo vas a usar y te vas a comprar otro. Entonces, genuinamente, no, es para mí un gran ejemplo de lo que es walk the talk y cómo vivir esa cultura. O sea, llegas tú en modo fan a decir, porfa, fírmeme. No, porque entonces vas a usar esto, lo vas a colgar por ahí y ya no lo vas a usar para el fin que tiene. Y hablando de fin, quisiera traerme por acá una idea de Don Norman, ¿no? De las tres componentes de diseño emocional, visceral, conductual, reflexivo. ¿Qué piensas tú? Si hay algún peso específico de cada uno de estos factores que él nos ilustra, es decir, pesa mucho más lo visceral que lo conductual, que lo reflexivo, tiene que haber una sinergia. Cuéntanos un poquito más de eso. Uf, mira, la verdad yo creo que tiene que haber una sinergia, no creo que uno pese más y por eso no lo pone como una categorización, sino los pone como tres diferentes niveles, ¿no? El primero es uno muchísimo más de adentro que no puedes controlar, el segundo ya te relacionas y el tercero ya llegas como a esa reflexión. Viéndolo desde ese punto, toda esta parte reflexiva de conectar, de sentirte muchísimo más apropiado, muchísimo más cercano como a ciertos elementos que a otros no, pues sí, diríamos que ese es el fin de muchas cosas, pero al final es diseño emocional, es diseño para conectar, es diseño para ser feliz y puedes conectar en diferentes niveles. Puedes conectar con un elemento o un producto o un servicio que ni siquiera sabes por qué te guste tan profundamente, pero simplemente el color, la forma, la puedes tener para ti y eso está bien. Puedes tener un producto con que funcionalmente te relacionas y hace que tu vida sea muchísimo mejor.
O puedes tener un producto que te genera estatus o te genera valor y sales a la calle y lo impones y dices, yo hago parte de este movimiento y esto es lo que me representa. Entonces creo que se comparten, creo que están en un mismo, en una misma posición o categorización. No los pondría como a nivel piramidal, más bien lo vería como una información de diferentes niveles, de diferentes puntos de conexión, donde quizás puedes lograr los tres, estaría increíble. Buenísimo. Si gustas apoyarme, pasamos a la siguiente slide, que justo nos quedan cinco, una más, 5 minutitos. Y como saben, en Collective estamos súper obsesionados con su feedback y queremos pues escucharles a través de esta encuesta, si nos apoyan escaneando su QR. Y todavía no terminamos, de hecho, Sergio preparó una sorpresa que por ahí a los que nos llenen el feedback se los vamos a mandar. No voy a decir más, pero está increíble, yo ya le eché un ojo. Entonces, por favor, déjenos su feedback aquí en el QR y pues aprovechando, nos quedan, yo creo que tiempo para 2 preguntitas más. No sé si alguien de la audiencia incluso quisiera abrir micrófono o igual quisiera documentar acá su pregunta en el chat. Con mucho gusto la respondemos. Qué nutrida plática nos has dado hoy, Sergio. La verdad es que creo que hay muchos hilos de los cuales podríamos jalar y profundizar. También los invito a que conecten con Sergio. Eh, Seguro por ahí en la sorpresita les anexamos las redes sociales, tanto de Punkt como de RD Studio, para que pues surjan conexiones de valor y un network de impacto como lo que buscamos hacer aquí en Collective. Eh, no sé si víctima o voluntario, no se crean, es un espacio bien seguro. Veo que Vero está ahí como con ganas de preguntar algo. No te chives, Vero, échele. Vero siempre tiene una pregunta. Es que no sé Adelante. cómo plantearla, pero, o sea, es que yo, bueno, yo trabajo en otra cosa completamente diferente, me cuesta un poco trabajo entender esto y me gustaría entender más, en tu opinión, qué hace o qué tiene alguien que es muy bueno haciendo esto, ¿no? O sea, como que todo este rollo de la creatividad y, o sea, no sé si para mí sería como una fórmula, porque pues, soy ingeniera y a eso me dedico, pero ¿cómo funciona ese mundo? No sé si me explico, o sea, a la hora de, o sea, imaginas como, dado que dices que es humanizar, no sé si imaginas de que a una persona y entonces solo traduces a cómo se ve en una marca o cómo, no sé Mira, si me explico. estas cosas, tratarlas de racionalizarlas es mucho más complejo y tratar de tener un checklist para el éxito creo que no es un poco el camino, es un poco más de feeling. Es como cuando nuevamente generas una relación o generas una amistad, no vas con tu checklist y le dices, oye, ¿y eres esto? No, entonces no quiero ser tu amigo y te vas. No, generas una relación auténtica, vas hablando poco a poco. Y por eso les puse unos puntos acá, que es lo que yo creo, y es cómo conectas. Y alguien muy bueno haciendo este tipo de trabajos, lo que hace es entender muy bien su usuario, entender muy bien su contexto, personificar muy bien y aterrizar cuáles son sus emociones, sus pasiones, sus frustraciones, entender el sector general de lo que le puede ofrecer y comenzar a brindarle basado en esto muchísima información que pueda medir y entender si le gusta o no le gusta. Parte de lo que quisiera preguntarte en respuesta es, ¿con qué marca conectas tú? ¿Y por qué conectas con esta marca? Debe haber al menos una marca con la que conectes y que tenga estos valores, desde sostenibilidad o desde economía o desde economía circular o desde impacto social, ¿sabes? Hay muchísimas formas de ver esto y no simplemente hay una forma en un framework de decir, ya, haciendo estos pasos vamos a lograr el éxito. No, es poco a poco cómo se va construyendo esta relación y cómo se va generando toda esta conexión por medio de contenido. Interesante que Sergio, como buen speaker, te voltea la pregunta, porque creo que esa es la esencia, incitarte a ti reflexionar, porque en efecto no hay una definición o no hay una manera, ¿no? No hay un checklist a prueba de balas. Ya se animó el chat un poquito, creo que a lo mejor nos tenemos que quedar un par de minutitos extra, pero la verdad es que este espacio de Collective Voice es para aprendedores como Sergio,
pero se enriquece mucho de estas interacciones justo con Vero y buscamos que sea conversatorio y conversacional. Entonces, nos preguntaba por acá Carlos Augusto algo bien interesante. ¿Cómo puede una marca ya consolidada y tradicional equilibrar la autenticidad y la adaptación a las nuevas tendencias del mercado sin perder su esencia original al intentar de estar conectando? O sea, ¿cómo puede una marca conservar su esencia, pero ser competitiva en el entorno actual? Mira, esta es una pregunta bastante compleja, pero porque muchas veces hay que seleccionar un bando y tienes que tener tu tribu y tienes que tener tu nicho y tienes que entenderlo. Y por eso era muy importante hablar de este cambio generacional, ¿no? Porque sea lo que sea, digamos, si tienes cierta generación y ese es tu nicho, en cierto punto va a morir o va a dejar de consumir, eh, va a dejar de consumir tus negocios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues reconectar nuevamente con estas nuevas formas de vender las cosas. Y es algo que justo estamos viendo hoy en día, cómo las marcas ya dejaron de hablarle a un público millennial que antes todo era perfecto y queríamos la foto de Instagram lo más perfecta posible y que todo fuera muchísimo más fake y que todo fuera aparentar. Y ahorita el mercado actual está yéndose mucho más a esta palabra que ha venido resonando, que es autenticidad, donde muchas veces a los Gen Z les importa mucho más el desorden, el ruido, ¿sabes? Como que todo esto un poquito más trashy. Entonces creo que la forma de entender esto es uno, poco a poco, cómo vas evolucionando esta marca hacia ese nuevo público, pero en cierto punto tienes que tomar decisión, porque tienes una tribu que liderar, no puedes liderarlos a todos. Hay tribus que se lideran por una marca, hay tribus que se lideran por otra, a excepción de que seas un commodity, que es un producto que todo el mundo necesita, es muy difícil querer comerte el pastel completo. Total, creo que hay marcas icónicas que desde el logo sería difícil repensarlas como Adidas o Nike que tienen muchas decenas de años, pero creo que también en práctica muchas veces hay procesos de rebranding y como de modernizar la marca sin perder la esencia. Seguramente te han tocado casos de esos con alguna de las agencias. Total. Em, por acá hay un par de preguntitas más. Se está poniendo bueno el chat, como ya viene el cierre, principio de escasez en práctica, la gente se anima y se ponen mucho más vocales. Por acá nos preguntaba Mónica, creo que tenía su mano, pero no nos escribió su pregunta. Adelante, Mónica. Ay, sí, perdón. Es una quizá más a manera de chisme, o no sé. Si te ha tocado, por ejemplo, un cliente que ya tiene, digamos, su marca definida, pero o sea, ya es muy visceral y tú sabes que no encaja, por ejemplo, o sea, que no iría con el mercado, sería muy difícil como tener buena presencia. O sea, ¿has tenido como esta situación que tienes que hablar con el cliente y convencerlo? O como es esa negociación porque es algo muy difícil, ¿no? O sea, como que si ya naces con eso, con lo que te gusta, y a mí que me digan, no, es que así no va a ser o no va a pegar, o sea, como es un impacto muy grande. Yo creo que estas preguntas se conectan justo la anterior, que hablaba un poco de tradicionalidad, y luego cómo refrescar esta marca con lo que decía Lars y con lo que tú estás diciendo. Muchas veces nos ha pasado que llega cliente buscando una necesidad y dice, este es mi logo, esta es mi marca, esta es mi comunicación, y le estamos hablando a este público objetivo. Y luego comienzas a proponerle cosas para refrescar y hablarle a un nuevo público o comenzar a hacer esta transición y el cliente se rehúsa. Claro, el logo es tu bebé y dejar tu bebé a un lado es lo más difícil que existe y tratar de tener este balance es lo que nosotros queremos comunicar, pero siempre sabiendo que puede haber una pérdida. Como hablaba hace un tiempo, es amor u odio y puede que las personas nuevas comiencen a amarla y las personas que ya eran clientes súper fieles odien completamente el cambio. Entonces siempre existe este riesgo, pero lo que tratamos de hacer es combinar conceptos para generar una estructura de un ADN muy fuerte donde trate de tener incentivos y comunicación para ambas partes.
Por eso les decía, es muy importante construir este universo, porque el universo cuando lo construyes, impactas y te relacionas desde diferentes puntos de vista, no es lo mismo si tienes un espacio físico o un espacio digital. Esto lo que te permite es tener diferentes tonalidades de voz o diferentes tipos de comunicación para conectar con los públicos que quieren. Pero sería mentira decir que vas a conectar absolutamente con todos, que vas a mantener tus clientes y que vas a mantener este nuevo público en crecimiento constante. No sucede así. Tremendo. Una última preguntita para dejarlos continuar con su día. Por acá, y creo que es una gran pregunta para cerrar, Sergio. Andrés Ramírez nos preguntaba en el chat, ¿qué errores o oportunidades de mejora recuerdas en tu carrera que te dejaron grandes aprendizajes a ti? Y si podrías compartirnos quizás 2 o 3. Uf, esto está fuerte. Yo creo que voy a decir una que es error y oportunidad y está basado en la intuición y es muchas veces cuando he sabido que algo va a salir mal o que no creo en eso o que por ejemplo como decía Moni hace un rato, ese mercado no es o esa marca no es o lo que estás haciendo no es coherente con tus principios, sino sigues tu intuición, todo el resto comienza a salir mal. Los diseños que generamos comienzan a salir mal. Entonces, es muy importante que a nosotros, y es parte de nuestra cultura, que todo lo que nosotros creemos nos guste a nosotros internamente para que así pueda gustarle también a ese público. Entonces, seguir tu intuición, cuando no la he seguido es un error muy grande y es una oportunidad muy grande tenerlo constantemente en mi cabeza de creer en ese algo que tiene mucho conocimiento y que por a veces seguir un cliente o seguir cierto mercado, ciertos indicadores, he fallado y he flaqueado un poco. Qué poderosa reflexión. Cuidado con subirte al tren, cuidado con en junio pintarte de el color arcoíris nomás para decir que eres LGBT plus friendly y al Exacto. revés, seguir esta intuición que pues es una intuición que nuevamente volvemos a lo visceral y que te permite ser un gran filtro. Y creo que esto también que apuntabas de crear el producto que a ti te gustaría consumir también siempre es algo que termina siendo una extrapolación de tu autenticidad. No puedes no ser auténtico si estás haciendo algo que tú mismo usarías y disfrutarías. Sí. Sergio, wow, qué gran manera de regresar a las Collective Voice, regresar a este formato. A nombre de todo el equipo de Community y de Collective, te damos las gracias. Y una vez más, audiencia, no se olviden del feedback. La verdad es que Sergio y yo te los vamos a agradecer mucho y reciprocity o principio de reciprocidad en acción. A los que nos contesten la encuesta les enviaremos esta sorpresa llena de recomendaciones que Sergio preparó para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Esto fue Collective Voice y nos vemos en el futuro. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Gracias. Gracias, Pasen una buena Sergio. noche. Mismo